¿Alguna vez te has preguntado, ¿realmente pegar paneles acústicos en la pared evita que el ruido de tus vecinos se deje de escuchar? Porque pegar paneles acústicos no es precisamente un aislamiento acústico. Existe una confusión gigantesca en internet. No solo se trata de poner paneles acústicos, espumas o trampas de graves en tu espacio, ya que eso realmente es acondicionamiento acústico. Piensa en tu cuarto como si fuera una pecera. El aislamiento acústico es como construir cristales gruesos y herméticos para que el agua no se fugue. En pocas palabras, lo que requieres es muros que tengan determinadas características que eviten la fuga del sonido. Por otro lado, el acondicionamiento acústico es limpiar el agua que ya está dentro. Colgar un panel absorbente o instalar un difusor complejo no va a eliminar el sonido del tráfico de la calle. Su único trabajo es dominar las reflexiones del sonido dentro de la sala. Esto para que tus monitores suenen bien y tu mezcla no te mienta. El objetivo fundamental del aislamiento acústico es bastante claro: proteger a los ocupantes de un espacio frente a los sonidos que no desean escuchar. O, dicho de otra forma, bloquear el ruido. Para lograr esto, los mecanismos que se implementan tienen un objetivo específico: evitar la propagación del sonido disminuyendo al máximo la energía de las ondas acústicas antes que ingresen a nuestro espacio. Cuando se diseña el aislamiento acústico de un estudio de grabación o cualquier espacio, tenemos que entender que la transmisión del sonido siempre funciona como un sistema compuesto por tres elementos básicos, que son la fuente que genera el ruido, el canal por donde viaja y el espacio receptor. Primero, evaluamos la fuente. Es necesario conocer su ubicación exacta y la naturaleza del sonido que produce. Esto implica analizar qué tipo de fuente es, su intensidad acústica, en qué frecuencias tiene mayor energía y cómo va a variar a lo largo del tiempo. Después, tenemos el canal de transmisión. Este está formado por todos los elementos físicos que permiten que el sonido viaje desde la fuente hasta nosotros. Estos caminos son muy diversos. Incluyen paredes, pisos y toda la estructura sólida del edificio, como lo son vigas, pilares y cimientos. Pero no son los únicos caminos por los que viaja. El sonido también se propaga en espacios vacíos como patios, huecos y falsos techos, además de filtrarse por las vías más obvias, que son puertas y ventanas. El recorrido final son los propios elementos constructivos que encierran nuestro cuarto. Cuando las ondas acústicas llegan a ellos, los hace vibrar, y es precisamente esa vibración física la que vuelve a generar ondas acústicas dentro de nuestro espacio. También, dependiendo de cómo se genere y viaje esta energía, vamos a encontrar tres tipos diferentes de ruidos. El ruido aéreo es el sonido que viaja libremente por el aire hasta chocar contra las paredes de nuestro espacio y que lo hace vibrar sin importar cuál fue su origen. Ruido de impacto. Este ocurre por un golpe físico directo y breve sobre la estructura del cuarto, ya sea una pisada o la caída de un objeto. Esto provoca una vibración inmediata en los materiales. El ruido de vibración, que sucede cuando la oscilación mecánica de motores, máquinas o instalaciones del edificio viaja de forma continua a través de toda la estructura sólida, hasta llegar a los muros de nuestro espacio. Ahora que sabemos qué es el aislamiento acústico y podemos decir que el ruido es un sonido no deseado, ¿cómo sabemos si realmente está funcionando? En la ingeniería acústica no se depende del oído solamente para decir suena más bajito, se depende de las matemáticas. Para el caso del aislamiento acústico a ruido aéreo entre dos locales colindantes, es la diferencia de niveles acústicos entre el recinto emisor y el receptor. Una de las tantas fórmulas que existen se denomina como pérdida por transmisión, en inglés transmission loss, y para los españoles índice de reducción acústica, que relaciona el aislamiento con las propiedades del elemento separador y el recinto, en donde L1 y L2 es el nivel de presión acústica promedio, que también se puede hacer por bandas de octava o bandas de tercios de octava, y se mide en decibeles. S es el área del objeto de prueba y obviamente en metros cuadrados. Y A corresponde a la absorción acústica equivalente. Esta medida es adimensional. Con esta fórmula se define qué tanta reducción de ruido tenemos en nuestro espacio. Obviamente, la reducción de ruido va a depender de las características de nuestro muro, ya que el aislamiento acústico se sostiene fundamentalmente sobre 4 pilares, que son masa, rigidez, amortiguamiento y distancia. Por eso mismo, evaluar la pérdida por transmisión nos obliga a ver la habitación completa como un sistema. Y para saber si esa pérdida por transmisión fue suficiente, debemos de cruzar nuestros resultados con los criterios de evaluación de ruido, que son mejor conocidos como las curvas NC, donde para un estudio de grabación serio se busca una meta casi absoluta, llegar a un criterio NC15 o NC20. Pero supongamos que logramos aislar el cuarto. ¿Cómo sabemos que es lo suficientemente silencioso como para grabar o mezclar? No basta solo con decir ya no se escucha la calle. En acústica es necesario realizar una evaluación objetiva para determinar
determinar qué tan molesto es el ruido que aún queda en el espacio. Para eso, se debe medir el nivel de ruido de fondo que quedó en el cuarto. Este lo desglosamos por bandas de octava, que de igual manera se puede hacer por bandas de tercios de octava. Aquí va a depender qué tan preciso quieres ser. Esta medición se realiza desde los 63 Hz hasta los 8 kHz. Obviamente esta medición la puedes realizar desde los 20 a los 20.000 kHz, ya va a depender qué tan preciso también quieras ser. Y todos los resultados se van a cruzar con el estándar de la industria, que son las curvas NC o Noise Criteria. Estas curvas no fueron determinadas al azar, son utilizadas a nivel mundial para establecer cuál es el nivel de ruido de fondo máximo tolerable dependiendo para qué se va a usar el espacio, ya que el nivel de silencio que exige una oficina no tiene nada que ver con el que requiere un teatro y muchísimo menos el aislamiento extremo que demanda un estudio de grabación para que los micrófonos no capten cosas indeseables. En la práctica funciona de la siguiente manera: decimos que un cuarto cumple con una especificación rigurosa, por ejemplo NC20, solo cuando el nivel de ruido de fondo medido en cada una de las bandas de octava o tercios de octava se mantiene estrictamente por debajo de esa curva. Así sea una mínima cosa, si tu cuarto es un cementerio a partir de los 4 kHz, pero el motor del aire acondicionado te genera un pico en los 63 Hz que cruza esa línea, tu aislamiento va a fallar el estándar. Cuando hablamos de acondicionamiento acústico, es decir, controlar cómo suenan tus monitores dentro de la sala, tienes la libertad para elegir entre varias filosofías de diseño. Es donde puedes optar por un cuarto LED, un diseño no environment o una zona libre de reflexiones, que es hasta cierto punto una decisión técnica basada en gustos y flujo de trabajo. Pero cuando hablamos de construcción y aislamiento acústico real, la física es dictatorial. Solo existe una única filosofía de diseño que funciona y se le conoce mundialmente como el box in box o un cuarto dentro de otro cuarto. El concepto es drástico pero necesario. Para detener el ruido de impacto y aniquilar las vibraciones estructurales de un edificio, tienes que desacoplar mecánicamente tu estudio. La caja interior o tu cuarto de grabación no puede tener contacto directo y rígido con la caja exterior, que es el edificio original. Aquí es donde hablamos de construir pisos flotantes sostenidos por elastómeros, levantar muros con perfilería completamente independiente y colgar un falso techo mediante resonantes o clips resilientes. Esta filosofía no te permite ningún error. Su peor enemigo se llama puente acústico. Si durante la obra un solo clavo, un trozo de escombro o un conducto rígido de aire acondicionado conecta físicamente tu caja interior con la pared exterior original, acabas de crear una autopista directa para la vibración. Ese simple contacto puede tirar a la basura todo un aislamiento, porque en esa disciplina tu pared es tan efectiva como su punto más débil. Construir un aislamiento como el box in box perfecto y lograr una curva NC15 o NC20 es un logro de ingeniería brutal, pero te advierto algo, es solo la mitad del camino. De hecho, si aíslas tu cuarto de forma exitosa, acabas de crear un nuevo problema. Has construido una bóveda hermética y rígida. El sonido ya no sale y por consiguiente la energía de tus monitores tampoco. Todo ese sonido quedará atrapado y reflejándose caóticamente en el interior del espacio. Es aquí donde el aislamiento acústico termina y empieza el verdadero diseño de un estudio de grabación. Una vez que tienes silencio absoluto, tienes que domar la respuesta en frecuencia de la sala. Es decir, tenemos que lidiar con los modos de resonancia dictados por la geometría del cuarto, que puede destruir por completo tu percepción de las frecuencias en el espacio, haciendo que unas se acentúen o se atenúen. De igual manera, se va a tener que calcular y ajustar el RT60 o tiempo de reverberación para asegurar que la sala no suene como una cueva, pero tampoco quede asfixiada y sin vida. Y es en esta etapa donde finalmente entra el juego del acondicionamiento acústico y donde podemos aplicar las distintas filosofías de diseño interior para optimizar tu punto de escucha. Pero cómo determinar las trampas de grave, los difusores y cómo controlar el caos dentro de esa caja perfecta es todo un mundo de acústica del que hablaremos a detalle en algún siguiente video. Suscríbete, deja tus comentarios sobre aislamiento acústico y si tienes alguna otra duda o algún otro tema del que quieras que hablemos, lo haremos con gusto. Nos vemos en el siguiente video.